Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, en donde estamos analizando línea tras línea, renglón tras renglón, la palabra de Dios escrita para sus hijos. No olvidemos que estamos estudiando acerca de el pecado, su origen, sus resultados y su remedio. Y dentro de ese contexto hoy estudiaremos acerca de Cristo, el camino de la vida. Vivir plenamente es el más natural y arraigado anhelo del corazón humano. Se estudia, se trabaja, se lucha de mil maneras para lograrlo. En este mundo, a medida que la ciencia y la tecnología avanzan, por los medios modernos y masivos de comunicación se pretende señalar los caminos que conducen a la vida ideal. Pero también puede oírse todavía una voz suave, con la elocuencia de los siglos y de la eternidad, que nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con este seminario vamos a notar algunos de los fundamentos de esta declaración, para que tengamos vida en abundancia. Jesús mismo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para comprender mejor este asunto, es necesario que reflexionemos acerca de la condición del hombre después de que el pecado entró a esta tierra. El apóstol Pablo al respecto dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para entender mejor cómo es que estamos destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Pablo nos aclara que la paga del pecado es muerte. Así que con la transgresión de Adán y de Eva allí en el jardín del Edén, todos los seres humanos estamos afectados. El apóstol Pablo lo dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos. Al comer Adán y Eva del árbol del bien y del mal, ellos cayeron en el pecado y por consecuencia todos los seres humanos adquirimos esa naturaleza pecaminosa. Pero allí en el jardín del Edén también había otro árbol que era conocido como el árbol de la vida. Todo el que coma de ese árbol vivirá eternamente. Fue por eso que después de la primera transgresión del hombre y con el propósito de no perpetuar el pecado en la tierra, Dios expulsó a los habitantes del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida estando contaminados ellos del pecado. Así se impidió que el pecado viviera para siempre. El libro del Génesis lo explica así. Dice: ahora pues, no sea que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, lo echó Jehová Dios del jardín del Edén. Y colocó al frente del jardín del Edén los querubines y una espada de fuego que daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sin embargo, Dios no solamente echó al hombre y lo dejó a su suerte. Dios programó una dádiva y un remedio para el hombre. Para contrarrestar el efecto del pecado, Dios ha provisto de manera gratuita un remedio, una dádiva, una opción para no sufrir las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa dádiva es la vida eterna y está disponible para todos los seres humanos, porque el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y las Sagradas Escrituras nos aclaran en dónde encontramos ese regalo, esa dádiva.
La Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que, al recibir al Hijo, al recibir a Jesús en nuestras vidas, obtenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida, escribió el evangelista Juan. De modo que los que no aceptan esa dádiva, los que no aceptan ese regalo, pues obviamente pierden la vida y por consecuencia la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, dice Juan, no tiene la vida. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Fuertes palabras que menciona la palabra de Dios. Después que uno recibe verdaderamente a Cristo, Él llega a vivir en uno. Pablo lo explica así, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de que los seres humanos tengamos la vida juntamente con Cristo, prácticamente nuestra condición es crítica, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este cambio de la muerte a la vida, Dios le llama nacer de nuevo, renacer en Cristo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uno de los propósitos de la muerte de Cristo en la cruz es precisamente eso, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todo ha sido encerrado bajo pecado, para que obtengamos la promesa que es por fe en Jesucristo. La Biblia dice que todo ha sido encerrado bajo pecado, para que obtengamos la promesa que es por fe en Jesucristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así, por la fe en Cristo, todos llegamos a ser hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios, dice la Escritura, por la fe en Cristo Jesús. Y así nos hacemos coherederos del reino de Dios con Cristo. Y si somos hijos, pues también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, escribió el apóstol Pablo. Hubo alguna vez un príncipe que le entregó a uno de sus fieles súbditos una promesa por escrito de que si le apoyaba al príncipe, éste le daría un alto cargo en el reino. El súbdito del príncipe rechazó la promesa diciendo, la palabra de su majestad es suficiente. Yo no serviría a un rey si no pudiera confiar en su palabra. Eso contestó el súbdito del príncipe. Así, con este ejemplo del príncipe y su súbdito, podemos entender las Escrituras cuando Pedro está conversando con Jesús. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, heredará la vida eterna. Jesús no escribió ninguna promesa. Él comprometió su palabra y nosotros podemos confiar realmente en ella. Su palabra es buena y será cumplida. La pregunta hoy es, ¿lo seguiremos nosotros?
¿Escucharemos su voz que nos llama y nos dice: ven a mí, hijo mío? Ojalá y así sea, porque realmente lo necesitamos. Debido al pecado que envuelve a la humanidad, solo en Cristo obtendremos salvación. Y de eso hablaremos en nuestro siguiente seminario: Cristo, el único Salvador. Por ahora te agradezco tu presencia en este canal, y si te gustó este seminario, no te olvides dejarnos tu like, no te olvides compartir y suscribirte, porque recuerda que así colaboras para que estos estudios puedan llegar a más hijos de Dios que, como tú y como yo, están necesitados y anhelantes de la presencia de Dios en sus vidas. Dios te bendiga.